Salmo 86 y vamos a leer todo el Salmo. Así dice la palabra de nuestro Dios. Oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra que necesitamos en todo momento. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que vamos a entender ese salmo. Que tú, Señor, tomes las palabras ahora del predicador, que las apliques, Señor, a todos nosotros. Que tú en tu poder, Señor, puedes obrar para cambiarnos como tu pueblo. En nombre de Cristo. Amén. Una vez una madre se acercó a Napoleón, este líder francés famoso, y le pidió que le indultara a su hijo, que legalmente perdonara a su hijo. El emperador dijo que ese joven había cometido un cierto crimen 2 veces y que la justicia demandó la muerte de su hijo. Y la mamá dijo, pero no estoy buscando justicia. Yo ruego por misericordia. Tu hijo no merece misericordia, dijo Napoleón. Y la mamá respondió, pues no sería misericordia si la mereciera. Y estoy rogando por misericordia. Y la historia cuenta que el emperador tuvo misericordia de este joven y perdonó su vida. La misericordia es no ser tratado como merecemos. Es cuando no recibimos lo que deberíamos recibir debido a nuestras acciones. Como seres humanos, no siempre nos gusta pedir por misericordia porque queremos pensar que merecemos todo lo que tenemos y recibimos. Y peor aún, a veces el ser humano no quiere pedir misericordia de Dios porque piensa que merece algo de Él. Así es cada persona que no se ha humillado ante Dios en la salvación. Tú no sabes nada de misericordia porque piensas que puedes recibir la salvación por lo que haces, por lo que mereces. Tú estás pidiendo justicia en vez de misericordia, que es un error fatal. Pero el pueblo de Dios entiende lo que es la misericordia, porque la ha recibido de Dios en su salvación. Después la pide en todo momento, porque reconocemos nuestro pecado continuo en nuestras vidas. Por eso necesitamos misericordia todos los días. Porque cuando pecamos y enfrentamos las consecuencias,
No queremos ser tratados conforme a lo que merecemos. Queremos ser tratados conforme a lo que merecemos ahora que estamos en Cristo, que hemos recibido por misericordia. Es lo que David aquí hace en este salmo. Ruega a Dios a través de todo el salmo por misericordia. Y claro, por definición, no la pide porque piensa que la merece, sino la pide basado en el carácter de Dios. Así que aprendemos del Salmo 86 que Dios concede misericordia a su pueblo cuando se le pide debido a sus atributos. Quiero decirlo así para que entendamos esas tres partes. Dios concede misericordia a su pueblo cuando se le pide debido a sus atributos. Primero entonces, Dios concede misericordia a su pueblo. Y lo que quiero enfatizar aquí es que Dios da misericordia a su pueblo. Porque David empieza el salmo pidiendo a Dios, pero con ciertas descripciones de sí mismo. David no pide por misericordia porque lo merece, sino que aquí, versículo 1, se describe a sí mismo como afligido y menesteroso, necesitado. Por eso pide que Jehová incline su oído y que escuche, que haga caso a su petición. Y David no solamente pide eso a Dios porque es débil y en necesidad, sino también lo pide porque es hijo de Dios. Se describe en sí mismo en versículo 2 como piadoso y siervo de Dios. Piadoso no porque era perfecto, sino uno que había sido salvo por Dios y estaba en los caminos de Dios. Y puesto que era hijo de Dios, puesto que era siervo de Dios, puesto que era un hombre piadoso viviendo por Dios, David sabe que puede pedir a Dios que guarde su alma y le salve. Vemos su petición en versículo 3, la petición repetida varias veces en este salmo, con diferentes palabras. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Y otra vez David no pide porque lo merece, dice, porque a ti clamo todo el día. Pues Dios, dame misericordia, no porque la merezco, sino porque te lo estoy pidiendo. Además tenemos que clamar a Dios. No solamente orar. Clamar a Dios, rogar a Dios, levantar nuestras almas a Dios, como dice y sigue en el versículo. Esto no se refiere a oraciones superficiales, palabras que salen de la boca pero no vienen del corazón. Las oraciones así no tienen eficacia ante Dios. Es decir, a veces el problema es que no oramos. A veces el problema es que sí oramos, pero no estamos pensando lo que decimos. No estamos tan interesados en hacerlo, más lo decimos porque tenemos que hacerlo. Necesitamos aprender a rogar como David. Puesto que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, podemos ver nuestra confianza con Dios, nuestro acceso a Dios. Necesitamos esta urgencia de rogar a Dios por su misericordia. Pero fíjense que Dios solamente tiene compasión de sus hijos. Lo repito, porque está fuerte, pero es una verdad muy importante. Dios solamente tiene compasión de sus hijos. Si no es su hijo, Dios no tiene que mostrarte compasión. Tú solamente mereces su justicia. Nada más. Dios tiene todo el derecho a darte a ti lo que mereces. ¿Qué mereces? ¿No es cierto que en tu corazón, aunque no te guste pensarlo, sabes que tú te has rebelado en contra de Dios? Tú sabes que tus pecados son terribles y que tú mereces ser destruido para siempre. Eso es lo que mereces. Esa sería la justicia de Dios y Él tiene todo el derecho a mostrar su justicia para con toda su creación. Entonces, no pidas por lo que mereces, porque mereces ira, castigo y juicio. Pide por misericordia. No la mereces y por eso es difícil aceptar esto. Pero pide que el Dios de quien tienes algo de información, pide que sea tu Dios. Pide que Dios te muestre misericordia en vez de justicia. Cree en Cristo como tu Salvador, arrepentiendo de tu pecado y humillándote ante Él. Sé parte del pueblo de Dios, que es un regalo que Dios nos da para después tener acceso a Él y recibir lo que necesitamos.
Pero tú tal vez has estado pidiendo, pero no es tu Dios. Y por eso Él no tiene que darte nada. Que sea tu Dios, entonces pídele que te salve de tus pecados. Para que tengas esta relación tan maravillosa con el Creador de este universo. Empiezo con ustedes, jóvenes, niños que me están escuchando. Ustedes tampoco quieren la justicia de Dios. No quieren recibir lo que merecen. No han crecido tanto para hacer muchas cosas tan malas, puede ser, pero desobedecen a sus papás. No tienen buenas actitudes para hacer las cosas correctas y continúa. Ustedes necesitan la misericordia de Dios. La han escuchado en su clase, aquí en la prédica también. Pero hagan caso, niños y jóvenes, para que no pasen más días antes de humillarse ante tu Dios y pedirle que sea tu Salvador. Tenemos una carga aquí para ver a nuestros hijos salvos y confiando completamente en Cristo para la vida eterna. Y como cristianos, pues ya tenemos esta confianza, o deberíamos tener esta confianza para rogar a Dios por misericordia diaria. Y nos la va a dar, porque somos hijos, siervos, piadosos. Él ha hecho su obra en nosotros. Tenemos gran sumo sacerdote para que podamos acercarnos a Dios confiadamente y pedirle por gracia, misericordia, el oportuno socorro. Que tengamos esta confianza porque somos hijos adoptados y nuestro Padre quiere escucharnos y va a responder conforme a lo que necesitamos. Que oremos en humildad, pero que oremos en confianza como hijos de Dios. Dios concede misericordia a su pueblo. Pero aquí también vemos en este salmo que Dios concede misericordia a su pueblo cuando se le pide. Dios concede misericordia a su pueblo porque somos su pueblo y concede misericordia a aquellos que Él va a salvar para que sean sus hijos. Pero tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Este salmo está lleno de peticiones. ¿Se dan cuenta? Leyéndola. David está rogando y pidiendo a Dios. Y tal vez alguien aquí está pensando, pero pastor, aquí hemos aprendido que la oración no es solamente petición. Es también adoración, confesión, acción de gracias, intercesión por otros. Y eso es cierto. Normalmente nos cuesta más trabajo estas partes de la oración. Pero sin duda podemos y deberíamos pedir. Necesitamos aprender cómo pedir, así como aprendemos cómo confesar o dar gracias o interceder. Porque la Biblia nos enseña que no tenemos porque no pedimos. O cuando pedimos lo hacemos mal conforme a nuestros deseos egoístas. O sea, a veces pedimos. Y decimos, Dios, estoy siguiendo el ejemplo de los salmos, también estoy pidiendo. Sí, pero estás pidiendo por tu carne. Y estás pidiendo a Dios cosas que Él ya te ha dicho qué hacer. Y Dios está diciendo, no hay nada que responderte, lee mi palabra. Apenas estaba leyendo un libro, un pastor comentando eso, que a veces ni deberíamos orar. Perdón, es una parte, pero a veces ni deberíamos orar. ¿Saben por qué? Porque Dios ya ha dicho. No tenemos que orar a Dios. ¿Es tu voluntad que engañe a mi esposo? Ni deberías orar eso, ¿verdad? Es una oración necia. Si la Biblia dice lo que es su voluntad, a veces no hay nada que orar. Ahora, ores por el poder para cumplir esta voluntad, por supuesto. Pero no estás pidiendo a Dios, revélame tu voluntad. Es oración hipócrita. Porque Dios ya lo ha hecho y sabes lo que es. Nada más no te gusta la respuesta. Deja de orar y obedece. Pero cuando sí pedimos, deberíamos pedir conforme a la palabra de Dios, conforme a esos ejemplos que tenemos aquí. Y nos vemos aquí a través de todo ese salmo, David rogando y rogando. Vemos cómo lo hace aquí. Vemos aquí a través de todo ese salmo, voy a enlistar cómo ruega. Inclino, Jehová, tu oído y escúchame. Guarda mi alma. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Escucha, Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Afirma mi corazón. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para el bien. Petición tras petición tras petición. Pero ¿en qué está enfocado? En su necesidad espiritual. Claro, en el Padre Nuestro también dice que debemos pedir por el pan nuestro de cada día.
claro. Pero cuando vemos nuestras oraciones, estamos pidiendo 90% por el pan de nuestro día y 10% por nuestras almas. Porque debe ser probablemente al revés, o una mezcla de los porcentajes. ¿Cómo pedimos a Dios? Es decir, muchas veces pedimos mal porque hacemos peticiones más enfocadas en cosas materiales y temporales y no tan enfocadas en cosas espirituales. Pedimos sin fe, pedimos con prioridades equivocadas. Es decir, sí pedimos, pero pedimos por mejor salud. Pedimos que Dios provea dinero. Pedimos que el problema desaparezca. Ok, está bien. Pero ¿cuándo es la última vez que pedimos a Dios por misericordia? ¿Cuándo es la última vez que reconocimos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestras prioridades equivocadas y nos hemos postrado ante Dios, rogándole que no nos dé lo que merecemos, sino que nos muestre misericordia por nuestros muchos pecados? Y tú puedes decir, pastor, yo pedí a Dios ayer. ¿Para qué pediste? ¿Cuándo es la última vez que estamos destrozados ante Dios por nuestro pecado? ¿Cuándo es la última vez que estamos perseverando en oración, rogando a Dios constantemente? Porque sabemos que sin Él y sin su misericordia no podemos sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez hoy en la mañana o anoche, y por eso doy gracias a Dios si está haciendo eso en nosotros. O tal vez ha pasado más tiempo y te das cuenta que has estado pidiendo de manera muy egoísta y no conforme al patrón de la palabra de Dios. Aquí David estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero vemos para qué estaba pidiendo. Guarda mi alma, afirma mi corazón, escucha, inclina, mírame, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Son repeticiones, pero no son vanas repeticiones. ¿Qué es la diferencia? La Biblia está llena de ejemplos de personas abriendo sus corazones y sus almas ante Dios y rogando y rogando y rogando a Dios por lo mismo. Que Dios tenga misericordia, que Dios obre, que Dios escuche. Mas Dios no se cansa de escuchar nuestras peticiones, aunque sean las mismas. ¿Entienden? Vana repetición no significa que ores por las mismas cosas todos los días. Porque probablemente necesitamos las mismas cosas todos los días. Nuevas misericordias, más gracia, más fe, más amor, más intercesión por los demás. Todos los días estamos orando por eso. Lo que hace que las repeticiones sean vanas es cuando no vienen del corazón. ¿Okay? La repetición en sí misma no es un problema. Es la repetición sin pensar en lo que estás diciendo. Nada más repetir, repetir, repetir y ni sabes lo que estás diciendo. A veces lo hacemos en la oración. A veces pienso que sería bueno grabarnos al orar. Nos daría pena tal vez también, pero porque a veces repetimos lo mismo sin pensar. Después de cada frase es Dios, 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 o Señor, 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 Señor. Okay, si estamos enfocados en quién es Dios y qué significa Señor, qué significa Jehová, que digamos las palabras, pero a veces son vanas repeticiones, nada más salen sin pensar lo que estamos diciendo y no nos damos cuenta, esa es la cosa. Ni nos damos cuenta del hábito que tenemos. Pero ya sea eso, o peticiones, o frases que decimos todo el tiempo, pero ya sin pensar. Esas repeticiones pueden ser vanas, pero no está mal pedir por la misma cosa todos los días. Y hermanos, los miércoles cuando oramos no está mal para cada persona pedir la misma cosa. Eso no son vanas repeticiones. Si cada persona pide de corazón y sabiendo lo que está pidiendo, queremos lo mismo. Mejor, de hecho. Las repeticiones solamente son vanas cuando vienen del corazón. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? Si somos el pueblo de Dios y si podemos pedir y con confianza también. Necesitamos aprender a pedir y pedir bien. Y tenemos que pedir conforme a los atributos de Dios. Porque Dios concede misericordia a su pueblo cuando se le pide, debido a sus atributos. Porque eso es lo que caracteriza este salmo, esta oración de David. Sí repite mucho su petición.
pero repite mucho la petición porque tiene confianza en quién es su Dios. Es un salmo aquí lleno de descripciones del carácter, los atributos de Dios. Obviamente, el atributo que más se repite es que Dios es misericordioso, porque David está pidiendo misericordia. Pero vemos otras cosas aquí también. Vemos otros atributos mencionados en ese salmo que nos pueden ayudar. Todas las peticiones de David aquí están basadas en la naturaleza de Dios. Ejemplos, versículo 5. Leemos que Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que le invocan. ¿Qué significa? Dios está dispuesto a responder a las peticiones porque es nuestro Padre. Él es bueno, sin pecado, sin oscuridad. Dios no puede hacer lo que es incorrecto. Dios da su misericordia porque es perdonador. No nos inculpa nuestras iniquidades porque han sido cubiertas y lavadas por la sangre de Cristo. Han sido pagadas por la muerte de Cristo en la cruz. Él nos perdona en Cristo y por eso puede mostrarnos misericordia cuando le invocamos, cuando oramos a Él. ¿Qué es la razón a veces por qué no pedimos a Dios por misericordia? Porque no creemos que Dios sea bueno. Porque no creemos que Dios nos haya perdonado todo. Es decir, a veces nuestra falta de confianza en la oración, a veces la razón por la cual no oramos, tenemos un mal concepto de quién es Dios. O no tenemos un concepto pleno de quién es Dios. Y esto nos estorba para acercarnos a Dios. Cuando no creemos plenamente que es bueno, misericordioso, perdonador, si no creemos eso plenamente, no vamos a acercarnos a Él. Si solamente hemos escuchado, es pura ira, es puro enojo, te va a castigar para todo, pues no te vas a acercar a Dios. Para el cristiano, específicamente aquí para el cristiano, cuando entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, como vimos la semana pasada, expiados, propiciados, la ley de Dios apaciguada sobre nosotros, pues vamos a querer acercarnos a Él con confianza. Necesitamos esa confianza, hermanos, conociendo más a Dios. Versículos 8 y 10 leemos que no hay otro Dios como Él. Y no es que hay otros dioses, por aquí menciona dioses minúscula, ¿no? Ninguno hay como tú entre los dioses falsos, los ídolos, lo que la gente inventa, ¿no? En sus propias mentes, en sus propias ideas. Ni obras que igualen tus obras. Versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. No hay ningún otro Dios verdadero. Solo Él es Dios. Los dioses falsos pues no existen, pero aún si pensamos en lo que los seres humanos han inventado a través de los siglos. No sé si se acuerdan ustedes en su tiempo tal vez en la escuela de los griegos, los dioses de los griegos, de la mitología griega. ¿Cómo eran esos seres? Vengativos, ¿verdad? Malos, celosos, todos los malos atributos que puedes pensar, así eran. No eran dioses verdaderos, eran invenciones de pensamientos pecaminosos de seres humanos pecaminosos. Entonces, aun cuando comparamos a Dios con los falsos dioses que no existen, no hay nadie como Él. Bueno, perdonador, como dice aquí en versículo 10, grande, hacedor de maravillas. No hay obras que igualen sus obras, no hay nadie como Dios. Él es misericordioso y compasivo. Ningún Dios falso es misericordioso y compasivo. Ni el Dios en que creen los católicos romanos, porque ni ellos creen en el Dios verdadero, hermanos. Tienen un concepto equivocado de quién es Dios y cómo acercarse a Él. Ni Él es de su Dios allá, es un Dios minúsculo, no es el Dios verdadero. ¿Entiendes, hermanos? Porque a veces platicamos con amigos, con familias católicos romanos, decimos, bueno, creemos en el mismo Dios, nada más están ellos un poquito equivocados. No, ni creen en Dios. Creen en un Dios que han inventado en sus mentes y en las mentes de malvados a través de siglos. Pero no creen en Dios, no son hijos de Dios y necesitan ser salvos. No hay nadie como Dios. No hay obras como sus obras. Por eso Él puede responder a la petición de ser misericordioso. Y fíjense, que no solamente que Él es bueno y perdonador, sino también quiere ayudarnos. Porque dice, es grande y hacedor de maravillas, de milagros.
Pero a veces tenemos confianza que sí, Dios es bueno, lo creo completamente. Lo que no creemos es que tiene el poder para ayudarnos. O a veces sí creemos que Dios tiene poder para ayudarnos, pero no estoy seguro que quiere. Necesitamos entender que Dios es bueno y hacedor de maravillas. Las dos cosas juntas para sus hijos. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Los dioses falsos tal vez pueden pensar que quieren, pero no pueden. Nosotros como seres humanos a veces sí queremos, pero no podemos. Pero Dios tiene las dos cosas. Él quiere y Él puede. Y por eso podemos acercarnos a Él con esta confianza, pedir misericordia, porque solamente Él es Dios. El salmista afirma en versículo 13 que Dios le había librado de la muerte, dice del Seol, que aquí se refiere a la tumba. Que Dios había salvado a David antes de la muerte. Y vemos que todavía está en peligro su vida en versículo 14, porque ahora, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de ti. Pero aún en eso, aún con personas buscando su vida para matarle, David tiene confianza para orar a Dios por misericordia porque sabe quién es su Dios. Pensando en esos atributos de Dios, nosotros aquí también deberíamos enfrentar la pregunta: ¿Dios ha hecho maravillas para ti? ¿Dios te ha salvado de tus pecados? Porque esa es la maravilla más grande de todo el universo. Tú puedes decir con el salmista: tu misericordia es grande para conmigo y has salvado mi alma. ¿Tienes esta confianza? Cristo es el único que puede librar tu alma de las cadenas del pecado, el único que te puede rescatar del castigo que tus rebeliones merecen. Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La más grande demostración de la misericordia de Dios para con pecadores se ve en la salvación de ellos. ¿Has recibido esta misericordia de Dios para ser salvo de tus pecados? Es lo que más necesitas. Vemos que así es Dios en versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos que entender eso primero en términos de la salvación. Dios no da a los pecadores lo que merecen, que es la muerte eterna, porque es misericordioso y compasivo, es clemente. Dios pudiera habernos castigado desde el momento de nuestro nacimiento. Dios pudiera habernos castigado desde el primer pecado que cometiste en la vida. Él tiene derecho, pero es compasivo, clemente, misericordioso. Él salva a personas de sus pecados. Dice, es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Es decir, Dios no solamente tiene una misericordia limitada para personas que no son tan malas. Su misericordia es ilimitada, suficiente para todos. No importa lo que hayas hecho. No importa tu rebeldía, tu incredulidad, tus pecados como joven, como adulto. No importa lo que hayas hecho. Escuchen, no importa lo que hayas hecho. A veces es un estorbo, ¿verdad? Una persona dice, ni voy a la iglesia porque yo sé que soy muy mala persona, no merezco nada de Dios. Exacto, la iglesia es para ti. La iglesia es para personas que se dan cuenta, no merezco nada, nada más el castigo de Dios. Porque cuando Dios hace la obra de revelar esta verdad tan fuerte en una persona, también hace la obra de abrir los ojos para pedir por la solución en Cristo. Dios es justo. Dios está airado en contra del pecador todos los días. Pero Dios también tiene misericordia infinita para todo aquel que se acerque a Él en confianza de Cristo. Esa descripción del salmista en versículo 15 nos hace pensar en Moisés. Vamos a Éxodo 33, porque espero que leyendo aquí en el Salmo se den cuenta que habían escuchado esa descripción antes en sus Biblias.
¿Qué es lo que encontramos en Éxodo 33? Éxodo 33, versículos 18 a 19. Encontramos esta misma descripción de Dios. Éxodo 33, versículo 18. Aquí tenemos a Moisés hablando con Dios. Él entonces dijo, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Aquí dice Dios, sí, te voy a mostrar mis atributos. ¿Lo captaron? ¿Qué es la gloria de Dios? Sus atributos. Entonces Moisés quería algo. Dice, Dios dijo que sí. Y fíjense en capítulo 34, versículos 5 a 7, cuando Dios lo hizo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios mostró a Moisés su gloria por medio de enseñarle sus atributos. Y Moisés, en respuesta, adoró. Pues claro, no había otra respuesta, sino adorar ante ese Dios tan grande. Ahora, tú y yo no tenemos que esperar una experiencia como la de Moisés. Primero, porque Cristo vino como la imagen misma del Padre. Segundo, porque cuando se fue otra vez al cielo, Él dejó el Consolador, el Espíritu Santo, quien es Dios morando en nosotros. Y por eso tenemos confianza para pedir a Dios su favor, su misericordia, su amor en todo tiempo debido a quien es. Y por eso leemos en Mateo 7 que podemos pedir lo que quisiéramos de Dios, lo que necesitamos de Dios. Porque si nosotros, dice, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Claro, porque es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Nos ha dado misericordia en la salvación en Cristo y nos va a dar misericordia todos los días de nuestras vidas cristianas. Y entonces, cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, podemos inmediatamente correr a Dios en oración. Regresando al Salmo 86, leemos los últimos dos versículos. Salmo 86, versículos 16 y 17. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para el bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Pues David termina el salmo también pidiendo que Dios le mirara, que le diera poder, que le guardara. Y pide específicamente una señal para bien. Pide al final de ese salmo una muestra de la misericordia de Dios. No solamente para él, sino para que sus enemigos vean y sean avergonzados. Y creo que eso es clave para nosotros, porque a veces pedimos la misericordia de Dios en nuestras vidas y no siempre la vemos inmediatamente. A veces no vemos a Dios respondiendo exactamente como hemos pedido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos sufriendo. Eso nos para de sufrir. Ya vieron el letrero cuando entraron, ¿verdad? Dios quiere a veces que suframos. Necesitamos sufrir. ¿Por qué? Porque así crecemos. Porque así buscamos más a Dios para depender más de Él. Cuando no sufrimos, estamos bien. No necesitamos ayuda, las cosas van bien. Y Dios manda pruebas y tribulaciones y tormentas y debilidades para que crezcamos. Y a veces pasamos por eso
Y pedimos misericordia y no la vemos en su plenitud, pero podemos pedir una señal para el bien. Nada más a veces una pequeña muestra de la misericordia de Dios. Tal vez quiere que suframos por más tiempo y no va a responder plenamente hasta más adelante, pero mientras, Señor, mientras tengo que sufrir, muéstrame un poco, dame una prueba de que estás conmigo en amor y en misericordia. Nada más una señal, nada más una muestra. Pues claro, andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Pero Dios sabe que perdemos la fe muy fácilmente. Dios sabe que somos polvo. Y Él puede mandarnos entonces a alguien con esa palabra exacta para tu prueba. No te quita la prueba, pero te anima dentro de tu prueba. Él puede darte buenas noticias de alguien, aun cuando estás en tiempo de más sufrimiento. Lo hace, lo puede hacer porque es misericordioso. Y por eso David termina con confianza porque recuerda lo que Dios había hecho en el pasado. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Eso vemos en todos los salmos casi, ¿verdad? Cada vez que predico un salmo casi decimos lo mismo. Lo hemos visto en el pasado y si Dios lo ha hecho antes, no le cuesta trabajo hacerlo otra vez. Tenemos que preguntarnos, ¿Dios nos ha ayudado y consolado en el pasado? ¿Tú has visto señales para el bien en tu vida? ¿Has visto muestras del amor de Dios aun cuando sigues sufriendo? Esa es la misericordia de Dios. Y es algo que Él va a continuar siendo en tu vida hasta el día que tú estés con Él. No te desesperes entonces, sino como hijo de Dios, con confianza, pide a tu Padre que tenga misericordia de ti. Estamos todos rogar por la misericordia de Dios. Si somos salvos, Dios nos la da porque somos su pueblo, Él responde. Pero tal vez estás aquí y no formas parte del pueblo de Dios. Todavía no has sido salvo. Todavía no crees en Cristo y solamente en Cristo para tu salvación. Entonces necesitamos regresar al versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Dios es creador de todas las naciones, de todas las personas que jamás han existido o existirán. Y un día dice, todas las naciones, todas las personas de toda la historia van a venir ante Dios a adorarle y glorificarle. Consideren, amigos, entonces, porque Dios sí hizo todas las naciones y todas las personas. El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis y nos cuenta lo que pasó al inicio de la creación. Nos dice quién creó todo. Entonces no te apoyes en la ciencia incrédula, que a veces ni es ciencia, que rechace evidencia que todos pueden ver. Cree en lo que Dios dice. Cree en el registro del único ser que estaba en ese momento. Eso también dice la ciencia. Debemos poder ver. Pues la ciencia no es fe. Si la ciencia te pide fe, entonces ya no es ciencia, es religión. Entonces, si nadie lo ha visto, debemos creer en aquel que sí lo vio, porque lo hizo. Porque es la razón por la cual el mundo hoy en día quiere rechazar a Dios como creador. Porque si Dios es tu creador, Dios tiene derecho a controlar quién eres, lo que haces, lo que no haces. Y por eso hasta en iglesias quieren creer en la evolución en vez de en Dios como creador, porque ni en las iglesias a veces queremos que Dios nos controle. Queremos ser independientes y nadie quiere ser independiente porque Dios es soberano sobre todos. Dios hizo las naciones. Dice que un día todos van a pasar ante Él, adorarle y glorificarle. Tal vez David se refiere aquí a los cristianos nada más, pero es cierto también cuando pensamos en todos. Cada ser humano, salvo o no, un día va a glorificar a Dios. Algunos lo harán porque son hijos y lo van a hacer con gratitud y gozo para la eternidad. Pero otros un día lo harán a fuerzas, glorificando a Dios por medio de sus muertes eternas. Todos van a glorificar a Dios. Eso vemos en Romanos 9. Ven conmigo, por favor, en sus Biblias, a Romanos 9. Versículos 20 al 24.
Romanos 9, versículos 20 a 24. Romanos 9, empezando versículo 20. Escuchen bien lo que Dios dice. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Primero, se asume Dios como creador. El problema es la rebeldía de todos en contra del creador. ¿Por qué me hiciste así? No tenemos derecho a preguntar eso. Establece primero la autoridad de Dios. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y qué? Si Dios quiere actuar así, tiene derecho. Tiene el derecho, porque es Dios creador. Dice que Dios quiere mostrar las riquezas de su gloria, de su amor, de su misericordia, llamando a pecadores a salvación, como Alfredo dice, haciendo vasos de misericordia, el tema de hoy. Dios nos ha hecho vasos de misericordia a aquellos que ha salvado. No somos salvos por lo que merecemos, somos salvos porque Dios nos creó como vasos de misericordia, nos dio lo que no merecemos, que es su gracia en la salvación. Y así Dios se glorifica en nosotros. Leímos aquí también que Dios quiere mostrar su vida y hacer notorio su poder. Y por eso también ha preparado vasos de destrucción. Y esos vasos para la destrucción también van a glorificar a Dios, siendo destruidos para siempre. Es decir, todas las naciones, como vemos en el Salmo, todas las naciones, cada persona que jamás ha vivido va a vivir, vendrá, adorará y glorificar a Dios. O lo va a hacer como hijo y en gozo, o lo va a hacer en su muerte, destruido para siempre. ¿En qué grupo te encuentras hoy? Porque en esta iglesia hay nada más dos grupos de personas, y no son hombres y mujeres. ¿Eso también? No solamente mexicanos y otra nacionalidad, ¿eso también? Hay dos grupos aquí. Vasos de misericordia y vasos de destrucción. Dos grupos aquí hoy. Un grupo de personas que va a glorificar a Dios con alabanza y gozo y deseo por toda la eternidad, y un grupo que va a glorificar para siempre sufriendo su vida por la eternidad. ¿En qué grupo te encuentras? Necesitas saber. No puedes salir de aquí hoy confundido. Si crees en Cristo y solamente en Cristo, confiando en su misericordia para salvación, entonces tienes la salvación que es por pura gracia. Pues si sigues confiando en tus buenas obras, que no eres tan malo como otra persona, que asisto a la iglesia, que hago eso, y por eso seguro que Dios me va a aceptar en el cielo. Y estás en ese grupo que va a perecer para siempre. ¿Qué necesitas entonces? Misericordia. ¿Y qué hemos visto en todo ese sermón? Dios tiene misericordia para ti. Ruega por su misericordia y que te salve hoy de tus pecados. Hermanos, que oremos en humildad, que oremos en misericordia, porque Dios nos concede su misericordia cuando la pedimos. Necesitamos conocer a Dios más y más para pedir conforme sus atributos, conforme lo que nos ha dicho de sí mismo, para tener nuestra confianza a vivir siempre en la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque hemos visto tu misericordia en la salvación
Te rogamos tu misericordia aquí, Señor, sobre aquellos que no te conocen todavía. Quebranta sus corazones, abre sus ojos y ten misericordia de ellos, Señor. Hoy, Señor. De otros que han escuchado el Evangelio, no están hoy, pero han escuchado. Ten misericordia, Señor, para que sean salvos. Y darnos como tu pueblo la confianza, acercarnos a ti y pedir, pero pedir bien, Señor, pedir conforme a tu palabra, pedir por necesidades espirituales y pedir por misericordia. Porque tú eres bueno, hacedor de maravillas, misericordioso, lento para la ira. Y llénanos con más conocimiento de ti, para que podamos orar así con más confianza y más perseverancia. Eso te pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.